Solo quiero decirles algo. No tengo nada nuevo para decirles. Solo quiero recordarles algo muy conocido y repetido. Pero vamos a empezar por el comienzo. Vamos a empezar por Jesús, ¿no? Acá en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30 de la Biblia, la palabra de Dios. Podríamos decir que aquí comienza la historia. Esta que estamos viviendo en estos tiempos, la salvación del alma, el perdón de los pecados y la vida eterna. Dice la Biblia: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se consuma en este pasaje de la Biblia, en el verso 30 del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Aquí estamos hablando de la crucifixión de Jesús. Los últimos instantes del Jesús que vino a la tierra a pagar nuestros pecados, nuestras deudas y reconciliarnos con Dios. Pero Él tuvo que poner su vida a cambio de la nuestra. Y dice en este pasaje: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estas dos palabras, consumado es, hicieron temblar la tierra en ese momento. No solo tembló la tierra, los cielos se oscurecieron. Tinieblas vino sobre la tierra. Se abrieron los sepulcros. Grietas, las piedras se partieron al medio. El velo del templo se rasgó para que nosotros, sin ningún obstáculo, podamos llegar a la presencia de Dios. Pero ¿qué ocurrió en ese momento? Satanás llevó a Jesús a la cruz y a la muerte, pensando que terminando con Jesús se terminaba el plan de Dios. Pero el diablo, como no es omnisciente, no sabe nuestros pensamientos, tampoco es omnipresente, no está en todo lugar, no entendió el plan perfecto de Dios, creyendo que terminando con la vida de Jesús terminaba el plan de Dios. Cuando Jesús dijo consumado es, allí en el cielo estaba el acta preparada, el sello real, selló el acta. Dios bajó su mano y puso el sello en el acta. Cuando Jesús dijo consumado es, allí Dios estaba consumando la salvación del alma, la reconciliación del hombre con Dios y la vida eterna. En ese mismo momento de consumado se selló el acta. Se decretó en toda la tierra la salvación de los hombres a través de Jesucristo. Que es lo que hoy hicieron muchos que pasaron al altar, diciéndole a Jesús: perdóname, te recibo en mi corazón. Eso es lo que hizo Jesús. Darte la oportunidad de pasar a ser hecho hijo de Dios, de una criatura de Dios a hijo de Dios, a hija de Dios. Ese fue el hecho. Jesús descendió a los infiernos. El infierno estaba de fiesta. Pensaban que el plan de Dios había sido desbaratado. Yo veo a la muerte pavoneándose allí, mientras saltaban de alegría y brindaban porque habían destruido el plan que Dios había preparado. Ellos creían que con la muerte de Jesús terminaba la historia. Pero no es solamente eso. La muerte de Jesús es la vida para nosotros. Por un hombre justo
la vida de los injustos, los pecadores. Él pagó por nuestros pecados allí en la cruz. Descendió al infierno. Allí el infierno estaba de fiesta, había gran fiesta, algarabía, saltaban, aplaudían, alababan al Satanás que estaba allí en el trono, creían que habían vencido, habían desbaratado el plan de Dios. Esperaban ver llegar a un Jesús vencido, derrotado por la muerte. Pero de pronto las puertas del infierno se abrieron y no entró un Jesús vencido, sino entró el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¡Aleluya! Allí llegó al infierno el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y agarró a la muerte del cogote y le dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fuerte el aplauso a Jesucristo. Eso fue lo que Jesús hizo. Vencer a la muerte, vencer al diablo, vencer el pecado y devolvernos a nosotros la posibilidad de volver a ser hechos hijos de Dios. Y cuando Jesús resucitó, llevaba cautiva la cautividad y nos dijo a nosotros: os doy potestad de usar toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando Jesús le aparece vivo a los discípulos, vamos a leerlo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 14. Jesús resucitado apareció a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto le comisionó a sus discípulos y nos comisiona a cada uno de nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que Dios comisionó a su iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y la Biblia nos habla claramente que hasta el fin de la tierra serían las señales. Estas señales seguirán a los que creen. Aquellos que hemos tomado a Jesús por Padre. Tenemos la autoridad que Jesús nos da en este pasaje de la Biblia. Yo recuerdo que un día estaba orando, me convertí al Señor y comencé a orar. Dios me llamó a orar profundamente. La oración es la llave que abre la bendición de Dios. La oración es la que trae las almas a los pies de Jesús. Esto es importante que nosotros también lo sepamos, que la oración es fundamental para que la vida cristiana sea una vida victoriosa. Yo estaba orando, recuerdo, mis primeros días de cristiano, y de pronto mientras estaba orando vi un globo terráqueo, o sea, la tierra en pequeño, pero latía como si fuera un corazón, de esta manera, latía. Y de esa tierra que yo estaba mirando en una visión, ahí la tenía como si la podría tocar con mis manos, oí una voz que me dijo: el mundo gime, el mundo gime, el mundo gime. Y de ese globo terráqueo salían alaridos de toda especie. Personas que estaban siendo golpeadas, violadas, enfermos que estaban clamando por sus dolores, gritos de terror, de miedo, gritos de todo tipo y de toda índole.
Y yo con mis ojos clavados en ese globo terráqueo oía la voz que me decía: el mundo gime. Una vez. El mundo gime 2 veces. El mundo gime 3 veces. Y después escuché la voz de Dios decirme: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y yo recuerdo que en ese momento, conmovido por lo que estaba viendo y lo que había pasado en mi vida, yo dije, levanté mi mano: yo, Señor, yo iré. Ese fue el principio. Yo no sabía lo que estaba haciendo ni la decisión que estaba tomando, pero Jesús la tomó muy en serio. Hoy en esta ciudad llamada Rosario, hoy en esta provincia llamada Santa Fe, hoy en este país llamado Argentina, el mundo está gimiendo. Igual en los hospitales, en las cárceles, en los parques, en las plazas, los jóvenes atrapados por la droga, las madres gimiendo por sus hijos encadenados por la droga. Familias despedazadas están gimiendo. Personas que no tienen fuerzas para seguir viviendo y piensan que quitarse la vida es el mejor negocio. Vemos la violencia se multiplica. Hoy en este mismo instante, en esta gran ciudad hay personas muriendo, gritando de dolor, personas siendo abusadas, jóvenes comenzando con la droga, tirados, gritando. Hoy en esta ciudad. Y yo le diría a ustedes: ¿a quién enviará Dios? ¿Quién irá a hablarle a esta gente, a sacarlos del oprobio en el que están encadenados, a romper los yugos de la droga, del dolor, de la amargura? Familias que se están despedazando, hijos gritando porque mamá no está o papá no está. ¿A quién enviaré? Líderes, maestros, ustedes tienen la respuesta. Dios está preguntando: ¿a quién enviaré? El dolor abunda. Hoy cuando salíamos de Buenos Aires, paramos en un semáforo. Un joven, no tendría más de 17 años, con la remera que le sacó al amigo que estaba ahí. Le mirábamos los ojos torcidos, totalmente drogado. Le pasaba al vidrio del auto, del farol, pasándole, ensuciándolo. El capó estaba limpio. Y miraba con los ojos desorbitados esperando una moneda para ir a drogarse otra vez. ¿Quién irá? El mundo gime. El mundo gime. ¿A quién enviaré? Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a que salgamos de las 4 paredes, que salgamos a los parques, a las calles, a las plazas. Claro, a veces nos sentimos solos. A veces parecería que solo no podemos hacerlo. Yo recuerdo, año 2011, Dios me empezó a levantar más temprano que nunca. Era las 5 de la mañana y ya no podía dormir. Tenía que ir a orar. Hay un sillón que siempre tengo para orar. Y ahí comenzaba a leer la Biblia, a preguntarle a Dios. Y Dios comenzaba a hacerme sentir el dolor de la gente. Me mostraba como una película cómo la gente estaba sufriendo. Me reclamaba que gima por aquellos que sufren. Me reclamaba que ore por Argentina, que ore por los jóvenes, que ore por los matrimonios. Y ahí estaba orando y orando. Vez tras vez, mañana tras mañana, mañana tras mañana. Durante mucho tiempo estuve haciendo eso. Un día, 30 de diciembre del año 2011. 30 de diciembre del 2011. Habíamos hecho campaña ese año por todos los lugares. Habíamos visto venir miles y miles de personas a los pies de Jesucristo. Pero como que Dios me decía que no alcanza. Y yo le decía: Señor, apenas arrojé un vaso de agua en el medio del mar. Se salvaron mucha gente, pero era como un vaso de agua, los millones y millones que están sufriendo. Me encontraba solo, como diciéndole: Señor, yo no puedo hacer todo solo. Estaba como angustiado por esto. De pronto alguien me llama por teléfono.
Y le cuento, mira, este año de norte a sur y de este a oeste recorrimos nuestro país. Pero siento profundo que Dios me dice que no alcanza, que hay millones que están sufriendo. Apenas arrojamos un vaso de agua en el medio del mar. Y este joven que me estaba escuchando, que es del ministerio, me decía, yo sé una historia y te la voy a contar. Había un hombre que le gustaba la pesca, muy de mañana, tempranito, se levantaba a pescar. Cuando su nieto lo iba a visitar, iba con el nieto que también era pequeño. Dice, estaban pescando una mañana a las 6 de la mañana, cuando ya la noche comenzaba a ir y el sol comenzaba a aparecer. Dice que vino una ola muy grande y depositó en la playa millones de pececitos chiquititos. Y la segunda ola ya no fue tan larga y los peces quedaron allí de alguna manera consagrados a la muerte. Ya no había esperanza para ellos. Ya la otra ola no iba a venir para arrastrarlos otra vez al mar. Quedaron allí. El abuelo dejó la caña, bajó y comenzó a agarrar pececito por pececito y lo devolvía al agua. Lo devolvía. Y el nieto se acerca y le dice, abuelo, vale la pena, hay millones. Apenas podrás arrojar al agua unos poquitos. Y el abuelo tenía un pececito en la mano. Y le dijo, hijo, por este vale la pena. Y lo devolvió al mar. Como que Dios me estaba diciendo que valía la pena. Que valía la pena. Que no me detenga. Y Dios me dijo, Carlos, no te detengas. En Argentina los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Y a partir de ese momento y entendí por qué Dios me había hecho orar desde hacía bastante tiempo, las mañanas muy temprano, porque Dios quería dar una gran cosecha. Y a partir de ese día se multiplicaron las almas. Si en el año 85 se convertían, ahora se convierten mucho más. Mucha más gente viene a las cruzadas, mucha más gente está buscando a Dios. Vamos donde vamos, la gente viene corriendo porque hay hambre y hay sed de Dios. Hay hambre y hay sed de Dios. Los cielos están abiertos. Aún están abiertos. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Dice Dios. Seguramente no te va a enviar Dios con las manos vacías. Porque Dios tiene cosas maravillosas para darte. Mira, no hace falta que seas un erudito. Yo tenía 3 meses de creyente. Y un hermano vino y me dijo, tengo que ir a Esquina Corrientes a abrir una iglesia. Un joven. ¿No venís vos y me predicás? Y digo, pero yo no sé predicar, le decía. No importa. Contá tu testimonio. Bueno, la cuestión es que quería llevarme de evangelista. Yo tenía 1 año de creyente. Bueno, agarramos el vehículo y nos fuimos a Esquina Corrientes. Llegamos ahí a ese lugar. A la iglesia que estaba vacía, abandonada, hacía 2, 3 años. No había ventana, no había puerta, no había banco, no había nada. Y habíamos proyectado ya 3 días de campaña. Y yo era el predicador, por primera vez. Bueno, me acuerdo que fuimos a pedir cajones viejos, maderas viejas, con ladrillos. Y comenzamos a improvisar unos asientos, unos bancos. Bueno, y mientras él con la esposa iban por las casas, hablando con las otras iglesias, que vamos a hacer una campaña. Él iba a abrir una iglesia, era un incipiente pastor y yo era un incipiente predicador. De 2 no hacíamos 1. Pero fuimos dispuestos, vamos, total, vamos a predicar. Yo le voy a contar a la gente lo que Dios hizo conmigo. Bueno, el primer día habría 10 personas. Para nosotros era como 1000. Al segundo día había 15, 20. El tercer día era domingo. Y había como 200, 300. Había la iglesia llena, había gente para una fiesta. Entonces yo llegué, me senté en el banco, miré al pastor. ¿Cuánta gente? Le dije. Entonces él estaba feliz. Pero de pronto comienzo a sentir que me picaban los tobillos. Me empecé a mirar los tobillos. Mira, tenía más o menos 50 mosquitos prendidas de mi pie. Y empecé a mirar las hermanas y los hermanos que estaban en la iglesia y andaban con la Biblia, matándose los mosquitos. Y los nenes la agarraban a la madre, vámonos, vámonos, vámonos. Se querían ir de la iglesia, una locura. No había ventana, no había puerta, no había manera. Entonces yo miro al pastor desesperado, se nos van a ir todos. Digo, pastor, se va a ir la gente, ¿qué hacemos?
hace algo, mira los mosquitos, mira lo que pasa. Y él me mira y salió para afuera. Ah. Al rato viene él, la mujer y la hija con 3 espirales. Y pusieron las espirales ahí en el suelo. Me dijeron, a los 2 minutos si había 10.000 mosquitos, había 1.000.000. Eran nubes de mosquitos y lo miré y le dije, ¿qué hacemos? Y me dijo, predica ya, dice, antes que se vaya la gente. Bueno, entonces, en ese momento le digo, Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? Yo mucha experiencia no tenía y siento una voz que me dice, echa a los mosquitos. Entonces dije, en el nombre de Jesús, reprendí a esa voz, porque digo, me quiere avergonzar. Otra vez, echa los mosquitos ahora. Y otra vez yo reprendía, en el nombre de Jesús. Me imagino cómo Dios me va a avergonzar de esta manera, decía yo. Pero de pronto otra vez, échalos en mi nombre. ¡Wow! Digo, ¿será Jesús? Decía yo. Entonces yo le dije, Señor, no tengo fe. Si ustedes me dicen, alguno de ustedes que tiene fe, tiene más fe que yo no tenía fe. Le digo, no, Señor, si yo me paro, reprendo los mosquitos no se van, ¿qué hago yo después? Eso pensaba yo. ¿Me tengo que ir? No, Señor, échalos en mi nombre. Claro, y yo le dije, bueno, Señor, si eres tú, cuando yo tome el micrófono, si me da fe, yo lo hago, porque la Biblia dice, si necesitas fe, pídesela a Dios, porque Él es galardonador de lo que le busca. Yo dije, bueno, dame fe. Si yo agarro el micrófono y siento fe, lo hago. Bueno, me dio el micrófono y sentí que algo vino sobre mi vida. Mira, me sentí como grandote, así me sentí. Entonces le dije, pónganse de pie todos, arriba, pónganse de pie. Ya tenía la autoridad. Vamos a echar los mosquitos en el nombre de Jesús, le dije. ¿Te imaginas lo que pasó? Se daban vueltas, se reían, comentaban. Mira, nadie me creyó, pero yo sabía que esto era serio y era de verdad. Mira, le dije, mosquitos en el nombre de Jesucristo. Todos se reían, no había nadie que ore conmigo. Te mando que salgas de ahora de esta iglesia en el nombre de Jesús, fuera de aquí. Termino de decir y abrí un ojo. ¿Y qué vi? Un montón de mosquitos en el suelo y así estaba muerto. Abrí el otro ojo y la gente miraba. Se habían ido todos los mosquitos y los que no estaban muertos en el suelo. Para mí fue la gloria. Dios nos prueba. Mi primer campaña, mira la prueba que me dio Dios. Dios es poderoso. Mira, se convirtieron todos. Todos pasaban llorando ahí, se caían al suelo, un lío bárbaro fue ese día. Pasaron como no sé cuántos años así. Yo hice una campaña en la rotonda de Alpargata, hace cosas ahí donde comienza la ruta 2. Se sube la de Gutiérrez arriba, ahí estaba en el Parque Pereira, había una campaña gigante, muy grande. Y apareció un muchacho que estaba en esa reunión, me dice, pastor, el día de los mosquitos yo estaba en la iglesia. Había tenido un accidente, prácticamente estaba desahuciado y Jesús me sanó. Ya tenía como 45 años, se ve que tenía 10 en ese momento. Me dice, Dios me sanó, yo soy testigo de los mosquitos cuando usted los echó y se fueron. ¡Aleluya! Bueno, por lo menos hay alguien que lo vio y se acuerda. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Todo es posible para Dios. Usted me dirá que, pero eso es posible. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Todo es posible para Dios. Amén. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu corazón delante de Jesús hoy? ¿Me lo puedes decir? ¿Cómo está? Porque Dios quiere usarnos, es verdad. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar nuestra vida. Futuros ministros, debemos consagrar nuestra vida a Dios. Para que Dios intervenga poderosamente en nuestra vida. Debemos rendir nuestra vida a Dios. Los mandamientos de Dios no son leyes de cautividad, son leyes de protección.
Si nosotros vivimos conforme a las leyes de Dios, Dios vendrá con su bendición sobre nuestra vida. Por eso es la importancia de vivir una vida como Dios manda. Dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, para aquellos que hoy por primera vez quizás aceptaron a Jesús. Si usted quiere vivir una vida abundante en la tierra, y les recuerdo los que ya lo sabemos, cómo debemos vivir. Dice, mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso nos salen muchas veces mal las cosas. Porque este libro, que es el libro más vendido en la tierra, y si alguno me está escuchando o alguno está aquí y no la tiene, busque arriba el ropero, en el galpón, algún Nuevo Testamento le han regalado alguna vez. Por allí estará guardado, yo lo tenía guardado. A mí me regalaron una Biblia muchos años antes de haberla comenzado a leer. La tenía en mi mesa de noche, porque era como un adorno. Tenía la tapa de pana roja bordada con hilos de oro. Me la regaló una iglesia, porque le había yo ayudado a construir una obra. Me la regaló, yo no era ni creyente, la tenía de adorno. Nunca la había abierto hasta ese día que conocí a Jesús. Allí la empecé a leer. En algún lugar seguramente hay una Biblia. Ahí está, ahí está. Esa es la palabra de Dios. Que si nosotros vivimos conforme a lo que ese libro está escrito, todo lo que hagamos nos va a salir bien y en todo seremos prosperados. Y si Dios lo dice, Dios cumple. Esto es lo importante. Nos hemos olvidado en alguna medida de que la Biblia es la palabra de Dios. Nos olvidamos nosotros, nos olvidamos como argentinos, nos olvidaron los que gobiernan. Porque la Constitución argentina tiene un preámbulo. Y en ese preámbulo, ¿sabe qué dice? Dios es fuente de toda razón y justicia. Eso dice la Constitución nuestra. Por eso muchos juran sobre este libro, sobre la Biblia, porque aquí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fuente de toda razón y de toda justicia. Pero nos olvidamos, ¿verdad? Tenemos la Biblia y no la leemos. Si Dios es fuente de toda razón y justicia, ajustémonos a lo que Dios nos enseña. Y más aquellos que estamos para servir a Dios. Y yo quiero decirte hoy que debemos poner en orden nuestra vida, totalmente. Vivimos tiempos difíciles, donde permanentemente la tentación está allí, en puerta. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Yo estoy hablando del corazón espiritual, del alma. Bien. Si yo siento un dolor en mi corazón físico, me siento mal, por ahí me falta el aire o siento palpitaciones, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Al cardiólogo. ¿Y qué me va a hacer? Un electrocardiograma. Cuando me hacen el electro, de la profundidad que sea, porque hay diversos, me examinan el corazón, me puede decir, bueno, en el corazón hay una pequeña arritmia, o decirme, no hay nada, está bien, su corazón está sanito. Ahora nosotros tenemos un corazón, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es el alma, el corazón espiritual. Ahora, ¿podemos hacernos un electrocardiograma espiritual? ¿Podemos hacernos nosotros mismos un electrocardiograma espiritual? Examinándonos nosotros mismos. Bueno, yo te voy a dar una ayuda. Si quieres hacer un electrocardiograma espiritual, vamos a tomar los 2 o 3 últimos días de tu vida, hasta aquí.
¿Qué miraron tus ojos? ¿Qué oyeron tus oídos? ¿Y qué habló tu boca? Piensa lo que has hablado, lo que has mirado y lo que has oído. Si tú meditas en estas tres cosas, vas a saber cómo está tu corazón espiritual. Vas a comprender cuando dice Jesús: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué hablamos? ¿Cuáles fueron nuestros dichos, nuestras palabras? ¿Cómo hablamos? ¿Malas palabras? ¿Criticando? ¿Juzgando? ¿Qué miraron nuestros ojos? ¿Cosas limpias, puras? ¿O qué? Y ahí vamos a tener la respuesta de cómo está nuestro corazón delante del Señor. Por eso Él dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si nosotros que conocemos la Biblia miramos a David, como David miró lo que no tenía que mirar. Dispuso su corazón a otra cosa. Un santo como David se equivocó. Y Dios llenó de tragedia a un santo como David. El pecado llenó de tragedia a un santo como David. El pecado derrumbó a un hombre poderoso, fuerte como Sansón. Lo tumbó. ¿Qué importancia tiene nuestro corazón? ¿Qué hablamos? ¿Qué miramos? ¿Y qué decimos? Y allí vamos a saber cómo está nuestro corazón delante de Dios. Examínate. Y si realmente entiendes que algo no está bien, busca ayuda. Dios te necesita. Satanás te está atacando. El pecado está golpeando. Un santo como David se equivocó. Y la tragedia vino sobre su familia, vino sobre David, por esa falta que él cometió. Por eso que busquemos ayuda. Es necesario que nosotros tengamos una vida consagrada, consagrándonos a Dios para enfrentar la adversidad, para enfrentar lo que pueda venir, para usar la autoridad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero siempre tenemos la ayuda. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice Jesús. Quiere decir que Dios no desecha, Dios está. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero no deis lugar al diablo, dice la palabra, mirando cosas que no debes, hablando cosas que no debes y oyendo cosas que no debes. Por eso la importancia que tiene para el servicio a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Tenemos nosotros la herramienta que es la oración, la herramienta que es buscar a Dios, para prepararnos para lo que viene. Porque Dios está esperando, Dios está preparando un ejército. Un ejército, y ese ejército que Él está preparando somos nosotros, que debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios para ir a buscar a ese mundo que está gimiendo, a ese mundo que está sufriendo. ¿Cómo predicarán si no hay quien los envíe?
Pero Dios te dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a mi iglesia a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¡Aleluya! Somos nosotros. Prepara tu corazón para servir a Dios. Prepara tu corazón para servir a Dios. Hay poder en Jesús. Busca ayuda si la necesitas. Pero quiero decirte que hay una herramienta, poderosa herramienta, que es la oración. Poderosa, poderosísima herramienta que se llama la oración. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7 de la Biblia. Hebreos 5, 7. ¿Cómo orar? Nosotros debemos estar preparados porque sin la oración no hay poder ni hay autoridad. Necesitamos la oración. Nosotros cuando estábamos de cruzada las campañas aquí, en donde sea, como ministerio, horas orando, acordándonos de la gente que había venido a pedir oración, cómo sufrían. Comentábamos cuánto dolor había en la gente que nos contaba sus cosas y ahí nos poníamos a orar y a llorar por la gente. Como Jesús lo hacía. Porque el ejemplo lo tenemos en Jesús. Sin lágrimas no hay bendición, sin lágrimas no hay alma. Sin almas no hay iglesia, sin lágrimas no hay iglesia. Fíjate cómo oraba Jesús. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oraba Jesús? Ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Así oraba Jesús. Y así debemos orar nosotros. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. Quiere ganar su barrio, quiere ganar su familia, quiere ganar su ciudad. Vamos a llorar delante de Dios. Vamos a gemir delante de Dios. Como hacía Jesús. Así hacía Jesús. Lloraba, gemía por las almas. Con ruegos, clamor y súplicas. Líderes. Maestros. Sin lágrimas. No hay iglesia sin lágrimas. No hay alma, sin lágrimas no hay avivamiento, sin lágrimas no hay milagro, sin lágrimas no hay liberación. Es necesario derramar el alma delante del altar para que Dios nos dé esta gente que está sufriendo, para arrancar a los drogadictos de la droga, a los perversos de la perversión, para que los alcohólicos sean liberados, para que los matrimonios no se despedacen, para que los hijos no estén llorando por sus padres, sino que la oración y las lágrimas va a hacer que las familias se pongan de acuerdo, que los jóvenes drogados dejen la droga, que los alcohólicos dejen de alcoholizarse, que las familias sean transformadas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Gritando, no, llorando, clamando y gimiendo por las almas perdidas. Y Dios nos va a premiar dándonos un avivamiento. Aleluya, el que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. ¿Usted sabe cuántas lágrimas hay en este altar? ¿Cuántas lágrimas hay en estas paredes? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque sembramos con lágrimas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Muchas veces veo muchos de nosotros donde hay un avivamiento, ¿en qué parte del mundo?
Está pasando algo, cosas que acontecen. Y lo primero que hacemos es buscar un avión. Vamos allá. Allí está el avivamiento. El avivamiento no es magia. Nadie que te ponga las manos, por más en avivamiento que esté, no hay magia. Para un avivamiento solo hay lágrimas, clamor y súplicas y ruegos para que el avivamiento pueda ser real. No hace falta irse hasta el fin del mundo. Ese lugarcito que tú tienes, ese lugar, ese rincón donde tú oras, métete con Dios. Derrama tu alma por tu gente, derrama tu alma por tu país, derrama tu alma por tu vida, por tu familia, por tu barrio, por tus vecinos. Derrama tu alma y tus lágrimas delante de Dios. Y vas a tener el resultado, porque la Biblia dice que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. No hay iglesia sin lágrimas. No hay victoria sin lágrimas. Jesús lloraba por nosotros. Mira, cuando yo le doy por primera vez esta oración de Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando yo leí esto por primera vez, Dios me dijo que Jesús estaba orando por mí. Y yo me puse a llorar como un chico. Jesús lloró por mí y por ti y por todos nosotros. Ese Jesús. Ser imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Y yo te diría, seamos imitadores de Cristo. Hacer lo que Él hacía, movernos como Él se movía. Si quieres que tu ministerio sea fructífero, ponte de rodillas, así en ese rincón, así donde tú oras, y métete con Dios hasta que Dios aparezca. Y cuando Dios aparece, aparece la unción, aparece la gracia, aparecen todas las cosas. Y cuando tú abras tu boca, la gente va a quedar conmovida por el poder de las lágrimas, por el poder de Jesucristo que opera en ti. Pero sin lágrimas no hay victoria. Amén. Eso quiero decírtelo clarito. Mira, y te voy a decir algo más. Cuando te levantas de la oración y te vas a lavar la cara y te miras en el espejo y no pareces un chino con los ojitos así chiquititos, seguí orando hasta que eso pase. Y vas a decir, bueno, ya está, ahora parezco un chino. Bueno, el Señor me ha oído, porque Dios premia a aquellos que pueden llorar por los que sufren, gemir y clamar por los que están en dolor y en oprobio. Oremos por Argentina, lloremos por Argentina para que todo cambie. Las lágrimas pueden cambiar una familia, pueden cambiar una ciudad, pueden cambiar una nación. Abundante oración y lágrimas va a hacer que la gente se convenza de que hay un solo camino, ese camino es Jesucristo. Acá no son las grandes peroratas. Mira, yo puedo decirte algo. Un mensaje con homilética, sabiduría, conocimiento y con todo eso, a la gente la va a conmover y va a producir un aplauso. Pero un mensaje que sale del corazón de Jesús no produce un aplauso, produce lágrimas. Esa es la gran diferencia. Y yo a veces le digo, Señor, el día que no veo un alma llorando en el altar, un enfermo sanado o un oprimido liberado, no sé qué va a ser de mi alma. Yo quiero ver la gente llorando en el altar por Jesucristo. Quiero ver la gente sanándose por Jesucristo. Quiero ver la gente liberada por Jesucristo. Dios lo hace si nosotros nos animamos a llorar, a reclamarle a Dios con lágrimas y clamor la bendición del cielo. Eso es para ti. Eso es para ti. Mira cuando el fariseo oró, Señor, yo diezmo, me porto bien. Señor, yo cuido a mis hijos. Señor, yo hago todas las cosas bien, Señor. Y estaba ahí orando. Y se tiró un publicano y se golpeó el pecho 3 palabras. Dijo, sé propicio a mi pecador. Y Jesús estaba ahí que dijo, el publicano pecador fue oído antes que aquel otro. ¿Qué busca Dios? Una oración que sale de lo más profundo de nuestra alma. No de aquí, sino del corazón. Un corazón contrito y humillado no despreciará jamás Dios.
si nosotros queremos ganar alma y servir al Señor, si queremos ver la gloria de Dios delante nuestro. Ya sabes, el que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. La oración. Hablamos de la consagración, hablamos de la oración. Y quiero hablarte de la compasión. Atributo de Jesús. Dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios, no para la gente. Para Dios. Amén. ¿Y para la gente qué? Para la gente como Jesús. Él siendo Dios y Rey, se hizo hombre. Vino a la tierra y nos lavó los pies. Lloró por nosotros. Nos sanó, nos enseñó, nos abrazó. Lo empujamos. Dice que las multitudes caían sobre él. Cuando la mujer que tocó el manto, Jesús dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Nadie hablaba porque la mujer sabía que era inmunda, que no podía tocarlo a Jesús. Podía ser reprendido, hasta apedreada. Ella no dijo nada. Pero cuando Jesús insistió, ella dijo lo que en ella había sido hecho. Pero cuando Jesús dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Maestro, la multitud te aprieta y tú preguntas quién te tocó. Jesús estaba entre la gente. Él estaba entre la gente. Ese es el Jesús, entre la gente. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que estemos con la gente. Esa mujer que tocó el manto enferma, cuando tocó el vestido, Jesús vio que poder había salido de él, pero ella no quería hablar porque era inmunda. El flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre. Para la ley era inmundo y podía ser apedreada, más tocar al ungido como Jesús. Ella pensaba que corría peligro su vida y no quería decirlo. Pero tuvo que decirlo porque Jesús la miró y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ella contó lo que en ella había sido hecho. Y Jesús no la reprendió. Los religiosos lo hubieran apedreado, pero Jesús le dijo, ve en paz, eres libre de tu azote, mujer. Ese es Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Ese es el Jesús. Ese es el Jesús que caminó por la tierra. Si nosotros miramos la historia, mira, yo estaba leyendo la vida de Wesley. Wesley es el que fundó la iglesia metodista, un avivamiento increíble en Inglaterra. Llenó el mundo de iglesias, hasta universidades, escuelas, como aquí en Argentina, los metodistas. Susan Wesley era la madre de Juan Wesley y el hermano que produjeron un avivamiento a nivel mundial, no sé si fue el más grande. Dice que tenía 19 hijos y ella encontraba tiempo, todos los días, 1 hora, para llorar y gemir por su nación y por sus hijos. Y Dios levantó de esa mujer 2 varones que llenaron el mundo de Jesús. Todas las iglesias metodistas del mundo fueron fundadas por ellos. El avivamiento que hubo en Inglaterra fue increíble, a tal punto que los bares tenían que cerrar, pues allí había muchas cantinas, cerraban los bares. Los bueyes, porque trabajaban en las minas, los bueyes que llevaban lo que llevaban el material de las minas, el hierro, el cobre, el aluminio, estaban acostumbrados a que le den latigazos. Y si no, no caminaban. Bueno, allá al haberse convertido ya no le pegaban más los bueyes, no querían caminar los animales porque no le pegaban. Mira, a ese punto llegó, yo leí la historia, increíble cómo cambió la gente. ¿Y cuál fue el motivo? La oración de una madre que de aquí, desde el vientre, oraba por sus hijos. 19 hijos, sacaba tiempo para orar todos los días. Quiere decir que si nosotros tenemos hijos y tenemos nietos y queremos que Dios los guarde, tenemos que hacer lo mismo que esta mujer que se llamaba Susan Wesley. Oró todos los días 1 hora
por sus 19 hijos y por su tierra. Y Dios trajo el gran avivamiento en toda Inglaterra. Inglaterra ya no fue más lo que era después del avivamiento de Juan Wesley. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no aquí? Si nosotros podemos orar, Dios va a abrir los cielos. Y me dijo, Carlos, no te detengas. Los cielos están abiertos sobre Argentina. Predica en tiempo y en fuera de tiempo. Es necesario ganar las almas, hablarle a la gente de Jesús. Romper las cadenas de la droga, del alcoholismo, de la violencia, de la perversión, de la corrupción. La oración tiene poder. ¿Usted lo cree? Créalo. Si mi ministerio está vivo hasta el día de hoy, no fue nada más que por eso. Oramos a Dios. Tratamos de buscar a Dios todo el tiempo. Y cuando aflojamos en la oración, también aflojan las cosas que suceden. Yo me doy cuenta. Tuvimos algunos problemas en unas campañas, me acuerdo un día. Y yo decía, Señor, ¿por qué estos problemas? Si nunca los tuvimos, ¿por qué estos problemas? Señor, dime qué pasa, cuáles son los problemas. Y te voy a decir lo que me dijo Dios. Me dijo así: los problemas superaron la oración. ¿Cómo, Señor, los problemas superan la oración? Sí, porque la oración es escasa. Por eso superaron los problemas. Oren más, busquen mi rostro más y no habrá problemas. Yo voy a parar todos los problemas y las dificultades. Cuando nosotros no oramos, comienzan los problemas, comienzan las dificultades y comenzamos a sufrir. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que hay un lugar donde Dios nos espera cada día y es el altar. Allí en ese altar donde nosotros podemos derramar nuestra alma, Dios nos está esperando, Dios está allí. Y yo te digo algo. ¿Cuál es la llave para entrar al lugar santísimo? El velo del templo se rajó, ya no hay velo. Pero tú quieres entrar al lugar santísimo, a los pies del Señor, las lágrimas. Cuando tú comienzas a derramar lágrimas, entras a los pies del Señor allí, en ese lugar donde está el Padre, el Hijo, está el Espíritu Santo, querubines, serafines, y ahí tú puedes decirle a Dios y a todos los que están allí en el reino lo que estás pidiendo para tu alma, para tu vida, para tu familia, para tu ciudad, para tu nación, y ellos te escuchan. Y mandarán del cielo legiones de ángeles, porque los ángeles están para servirnos. Y aquí arriba nuestro están los ángeles. Gracias, Señor, porque tus ángeles están con nosotros para guardarnos, para que nadie pueda tocar un solo cabello de nosotros. Los ángeles nos están rodeando. Aquí están los ángeles del Señor con nosotros. ¡Aleluya! ¿Tú puedes creerlo? Un hermano, estuvimos allí en Impenetrable, hace cosa de un año y medio. Para llegar fue un lío, para todo un lío. Mira, llegamos, ahí apareció una yarará. Cuando yo bajo del auto veo, le habían matado una yarará. Por allí, arriba de la vereda, había una araña, en el lugar donde íbamos a posar, una araña de pollito así grandota. Mamma mía, digo yo, ¿qué hago acá? Bueno, ¿quiere que te diga algo? En la campaña, cuando estábamos a la noche en la campaña, sacaron fotos y se veían así como hileras de ángeles. Así. Y el que sacó la foto no lo podía creer y fue a buscar en el negativo. Y en el negativo se veían más claros los ángeles. Los ángeles estaban allí. No te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! ¿Puedes creerlo? Es así. Jesús y su compasión. Jesús estaba con la gente. Jesús se movía y la gente iba atrás de él y lo apretaban. Un día Jesús entraba en la ciudad de Jericó, en la ciudad de Naín. Una gran multitud venía detrás, dice la Biblia. Una gran multitud lo esperaban en Naín. La gente venía cantando, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había fiesta, Jesús llegaba a la ciudad. Pero dice que de la ciudad salía un numeroso grupo de personas llorando. Jesús venía en medio de la algarabía. Salieron los discípulos de Jesús, que le enviaba 2 antes, para decirle: maestro, la ciudad de Naín está conmovida, te está esperando. La multitud llegaba a la puerta de la ciudad, pero Jesús vio que salía de la ciudad un cortejo fúnebre y una mujer llorando.
Y Jesús dejó la multitud, los aplausos, la algarabía, los víctores, y se fue directamente a esa gente que estaba llorando. Y la que venía adelante era la madre. Y Jesús la miró, la tocó y le dijo: mujer, no llores. Y la mujer le había dicho: ¿cómo no voy a llorar? Mi hijo ha muerto. Mi esposo ha muerto. Soy viuda. Había un pasado triste. Había perdido a su esposo. Un presente amargo. Su único hijo había muerto. Un futuro sombrío. Había quedado sola en la vida. ¿Cuántas personas así? Pero Jesús se conmovió. Tomó la mano del joven y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven abrió los ojos a la vida. Lo levantó y le dijo: mujer, he aquí tu hijo. Mira, los que venían entrando a la ciudad saltaban, aplaudían. Los que venían llorando comenzaron a gritar de alegría. Y ya no hubo más dos multitudes, una que lloraba y otra que gritaba. Las dos multitudes entraron saltando, gritando: hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese bendito se llama Jesucristo. Jesucristo está aquí con nosotros en esta mañana. El mundo gime. ¿A quién enviaré? Rosario gime. Los jóvenes gimen. Las familias se despedazan. Hay muerte en la ciudad. Hay violencia. Rosario gime. ¿A quién enviaré? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir indiferentes o vamos a decirle: yo iré, envíame a mí? Yo iré, Señor, pero no voy a ir con las manos vacías, porque tú me has enviado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabes qué lindo es poder ver las almas? Contarte las maravillas de Dios. Dios bendiga esa mano. Los que quieren ser enviados, Dios ya tomó cuenta. Ya tomó cuenta. Ya tomó cuenta. Ya tomó cuenta. Vale la pena, te digo que vale la pena. Te cuento algo muy breve y finalizo. Yo estaba en un supermercado con mi esposa comprando. Y mientras estaba caminando con el chango así, mi esposa iba adelante, una pareja se me acerca. Y me dijeron: ¿usted es el pastor Anacondia? No, soy el evangelista Anacondia. Sí. Y ahí me dijeron: oh, qué alegría, queremos contarle. Hacía unos 10 años, en una cruzada allí en Camino de Cintura, en Solano, cerca de Quilmes. Yo estaba haciendo una cruzada. Y estos dos, cuando eran jóvenes, eran drogadictos de los 15 años. Los echaron de su casa, tenían 18, 19 años. Habían decidido quitarse la vida. Ya no querían vivir más. Robaron un kiosco, compraron 10 dosis. Esto fue en el año 87, 88. 10 dosis. Le habían prestado una casita de madera, donde allí tenían las cosas mínimas, vivían juntos. Y tenían una garrafa que la habían comprado hacía 2 días. Y decidieron quitarse la vida esa noche. Iban con las drogas, se iban a drogar, inyectar. Iban a abrir la garrafa antes y se iban a dejar morir. Ya no querían vivir. Su familia no los recibía. Todos huían de ellos. No había motivo para seguir viviendo. Cuando iban en el ómnibus a su casa, pasaron por la avenida Monteverde y ahí estaba la campaña, las luces. Y ella sintió una voz que dijo: bajen aquí. Agarró al esposo y por favor, pare, dijeron al chofer, y bajaron.
Entraron al lugar de la campaña y yo estaba predicando, estaba finalizando. Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, yo estaba diciendo. Jesús vino a buscar y vino a salvar todo lo que se había perdido. Y ellos se miraron y dijeron, ¿no está hablando a nosotros? Y yo decía, vengan al altar. Ellos pasaron al altar, aceptaron a Jesús. Pasaron 10 años cuando me vieron en el supermercado. Y ella me decía, gracias, gracias. ¿Puede esperar un minuto? Me dijo. Y salió y vino con 3 criaturas, 6, 7, 9, 3 criaturas. Se los puso delante de ella y me dijo, pastor, estas criaturas no existirían, ni nosotros tampoco, si aquel día esa carpa, esas luces no nos hubieran llamado la atención y Dios nos hubiera dicho que bajemos allí. Hoy somos felices, tenemos 3 hijos, una pequeña empresa, somos diáconos de la iglesia y le estamos hablando a la gente de este Dios que nos devolvió la vida, nos devolvió la paz y queremos que otros sean felices como hoy somos nosotros. Vale la pena, vale la pena, vale la pena.